Bueno, mi nombre es Doris Santos, soy profesora asociada del Departamento de Lingüística, de aquí de la Universidad Nacional. Bueno, em, yo apelaría pues a las dos palabras, ellas en sí mismas y su combinación que me permiten comprender de eso. En términos de modelo, pues para mí es una forma de entender la realidad y una forma de representar esa forma de comprensión de la realidad. Por tanto, un modelo pedagógico es una forma de entender y de representar ese campo en particular del que se hace cargo la pedagogía. En ese sentido, ya tendría que referirme a qué entendería yo por pedagogía y luego pues decir qué implicaciones tiene. Yo entiendo lo pedagógico en un sentido bastante amplio y con esto quiero decir que no solo lo restringo a lo que tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza es un subcampo de la pedagogía y está a su cargo de esta enseñanza está la didáctica, lo que se conoce como la didáctica. Por tanto, si la didáctica es una parte de la pedagogía como campo de conocimiento, la pedagogía incluye muchos otros elementos que interactúan también con eso que decimos enseñamos. Algunos de esos otros elementos en lo pedagógico tienen que ver con las maneras como nos relacionamos las personas que estamos en el acto educativo, y allí hay muchos tipos de actores en ese tipo de ambiente, profesores, estudiantes tal vez los más evidentes, pero también en las instituciones educativas, todos los que tienen que ver en el ámbito de gestión, pero también en lo puramente administrativo, ellos hacen parte también de la comunidad educativa. Ese sería otro aspecto además de la enseñanza, esas relaciones y esos participantes, esas relaciones entre esos participantes en el acto educativo. También tendría que ver con lo pedagógico, todas esas relaciones, cómo nos relacionamos con los entornos a los que pertenecemos. Si tenemos entornos de tipo micro, por ejemplo, cómo me relaciono yo al interior de un departamento que está a cargo de un área de conocimiento como la lingüística, pero también cómo me relaciono con ese otro entorno que es la universidad a la que yo pertenezco, o a la facultad como otro tipo de ámbito. Y también a contextos más amplios, ¿no? Cómo me relaciono con los problemas de la sociedad colombiana hoy, en el ámbito de la educación, pero en otros ámbitos también. Cómo me relaciono con dinámicas a nivel internacional que afectan, tiene que ver o no, directa o indirectamente con lo que yo enseño también. Otro elemento que entraría dentro de lo pedagógico es que en el acto educativo pues convergen muchos tipos de saberes, no solamente el científico para el caso de la universidad, convergen saberes de tipo popular que no son construidos de manera científica y que por lo tanto existen y hacen parte de la comunidad universitaria y que interactúan de maneras distintas dentro de la comunidad universitaria. Si uno tuviera, digamos, este panorama un poco más amplio a manera de ejemplo, entonces, si lo pedagógico tiene que ver con lo que yo enseño y eso que yo enseño está relacionado con las personas con las que yo interactúo en ese acto educativo y además cómo me relaciono con los entornos de diferente naturaleza y los saberes que circulan allí, pues un modelo pedagógico tendría que es una forma de comprender esas relaciones entre todos estos elementos y una forma de representarlos cuando yo interactúo con las personas. Incluso muchas veces, muchas de estas personas con las que interactúo podrían incluso representarlas gráficamente, podrían esas interacciones entre las personas visualizarlas en un gráfico, por ejemplo. Pero un modelo no necesariamente tiene que llegar al ámbito gráfico, pero sí es una forma de presentar una manera de comprensión sobre una realidad determinada, y en este caso sería la realidad pedagógica. Bueno, tiene una incidencia muy grande, o más bien, es una relación bastante compleja la que se tiene en términos de esta forma de comprender lo pedagógico y esa relación con lo que yo hago en la cotidianidad como docente. Una de esas relaciones es que precisamente los modelos, desde mi punto de vista, los modelos pedagógicos no están construidos a priori necesariamente. Eso quiere decir que no están antes de la experiencia, sino que es también la experiencia del acto de enseñar los que van nutriendo los modelos pedagógicos. Pero un modelo pedagógico no solamente se basa a partir de lo que yo hago, sino también se basa a partir de lo que una comunidad académica ha construido como conocimiento. Entonces, uno puede encontrar modelos pedagógicos
formulados y propuestos por personas que no necesariamente están en la cotidianidad de enseñar, pero que tienen en cuenta reflexiones de quienes sí lo están haciendo, conocimientos producido por investigación de quienes sí están enseñando. Esto tendría otra implicación, y es que es muy distinto una construcción de un modelo pedagógico desde el acto de enseñar a cuando yo soy el que estoy enseñando, y es muy distinto un modelo pedagógico cuando yo solo lo baso a partir de lo que yo leo de lo que otros hacen. Esto permite dos tipos de construcciones de formas de entender distintas la realidad pedagógica. Bueno, eso sería un primer tipo de relación. La otra relación es que cuando uno habla de práctica docente, por ejemplo en mi caso, mi práctica docente, ella se va moldeando y configurando en el tiempo. Una práctica no está dada en el presente sin hacer referencia a lo que yo he sido y lo que yo he hecho desde siempre y lo que voy a hacer. En esa medida, esa práctica docente ubicada y estructurada en el tiempo también se va nutriendo de muchas otras prácticas que la enmarcan, que enmarcan las prácticas de enseñanza. Por ejemplo, las prácticas sociales y culturales en las que yo estoy. Es diferente cuando yo enseño aquí en Colombia, en las aulas de la Universidad Nacional, a cuando yo enseñé en las aulas en la universidad donde yo hice mi doctorado en Australia. De esas prácticas culturales y sociales de las personas que están en el acto educativo también permean esas formas de comprender lo pedagógico también, así que se amplían las visiones, pero también, además de haber visiones más amplias en términos de modelos pedagógicos, también hay modelos pedagógicos muy restringidos a un tipo de experiencia muy concreta. ¿Qué otro tipo de relación? Muchos de estos modelos pedagógicos no son de hechura o de construcción individual. Hay modelos pedagógicos que son construidos gracias a que hay interacción entre personas. Entonces uno en la experiencia del acto educativo uno está interactuando con otros, por lo tanto uno está construyendo una comprensión con los otros y gracias a que yo interactúo con los otros. Así que no son construcciones netamente individuales, sino es gracias a esas interacciones y esas experiencias colectivas que también se pueden insertar elementos en esas formas de entender lo pedagógico. Y lo otro que yo agregaría, pues no digo que sea el último tipo de relación, es que además de que las prácticas docentes están en el tiempo, son dinámicas, los modelos pedagógicos también lo son dinámicos, están insertos en los tiempos. Quiere decir que también hay formas de entender lo pedagógico dependiendo del momento histórico que se vive en un contexto. Por ejemplo, si estamos hablando hoy de la posibilidad de una Colombia posconflicto, pues eso implicaría incorporar a esa forma de entender lo pedagógico elementos nuevos que ni siquiera hemos podido vivir los que hemos estado siempre en época de conflicto armado en el país. Entonces pensar algo en lo que siempre ha estado dado de primera mano en nuestra experiencia es pensar elementos que incluso tienen que ser en experiencias posibles que todavía no tenemos a la mano, pero que son posibles. Así que los modelos pedagógicos incorporan lo real, incorporan lo hipotético a veces, incorporan lo posible y tienen esos elementos individuales y colectivos que hacen del acto pedagógico un acto social. Yo diría que cuando a alguien le hace a uno esa pregunta de si conozco una iniciativa de innovación académica, tendría que referirme primero a qué estaría uno entendiendo por innovación académica. Y allí está inserto lo que es lo nuevo en lo académico. Mucho de lo nuevo puede ser de lo viejo puesto en otros términos, por ejemplo, o mucho de lo nuevo es algo que nunca ha pasado. Entonces, si la innovación académica es reconfigurar lo existente para ponerlo en otro tipo de propuestas, conozco propuestas en la Universidad Nacional que podrían considerarse innovación académica. Podría hablar una que tengo experiencia directa porque estamos tratando de o la pensamos como de innovación académica. Es un programa que está desarrollándose en la Universidad Nacional, en la que estamos participando profesores de varias dependencias, que estamos en varias dependencias, y es un programa que busca precisamente resignificar qué es leer y escribir en la universidad, por ejemplo. Entonces alguien diría, bueno, ¿qué tiene de nuevo leer y escribir en la universidad? Podría ser nuevo que se convierta en tema y que no se asuma que es un problema de la educación media. Eso podría considerarse de innovación, y es decir, oiga, ese problema ya no es de la educación media. Yo no tengo nada que hacer con los estudiantes que llegan mal a la universidad, no.
Parte de la innovación es cambiar la mentalidad en una comunidad universitaria y eso no se da de la noche a la mañana, se da de manera dialógica. Entonces, por ejemplo, una iniciativa como esta requiere la participación de muchos estamentos, y me refiero a estudiantes, profesores, etcétera, pero también de muchas perspectivas disciplinares e interdisciplinares, y eso hace que algo nuevo pueda surgir en lo que se requiere de lectura y escritura académica en la universidad, por ejemplo. El programa LEA en la UN es programa de lectura y escritura académica de la Vicerrectoría Académica de la Universidad, también de la Dirección Académica de sede, y se está dando en todas las sedes de la universidad desde el 14 de junio del 2013. Entonces creo que vamos en un proceso muy interesante en ese sentido.